Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. ¿Sabéis? Es curioso cómo han cambiado las cosas desde que anuncié esta reseña en agosto de 2020 con cómo están ahora. Originalmente, quería empezar esta reseña hablando de los juegos Flash de Super Brawl, los cuales ya analizó Sirpocón. En una de mis reseñas más populares. ¿Qué puedo decir? El público me adora. E iba a hablar sobre cómo Nickelodeon tenía juegos de lucha simples hechos con Flash, mientras que Cartoon Network fue mucho más ambiciosa e hizo un juego para consolas que además era un platform fighter, un estilo de juego no tan común. Pero de repente Nickelodeon decide sacar su propio platform fighter que se ganó una fandom bastante dedicada debido a su enfoque en el aspecto competitivo y al estar desarrollado por el estudio detrás de Slap City. Y sí, puede que la recepción fuera mixta, pero les fue muchísimo mejor que al intento de Cartoon Network. Pero luego resulta que Warner Bros. Decide sacar Multiversus, su propio platform fighter, el cual tiene personajes de Cartoon Network como Finn y Jake o Steven Universe. Así que, ¿cómo demonios empiezo esta reseña ahora? Cartoon Network Punch Team Explosion, conocido en España como Cartoon Network Explosión de Puñetazos, es un platform fighter claramente inspirado en Super Smash Bros., que está protagonizado por los personajes de las series de Cartoon Network. Pero tiene algo que lo separa de los otros juegos de licencia que parecen hechos solo para sacar cuartos a los fans de las series involucradas. Que sea un platform fighter ya es algo que destacar, ya que como ya comenté, es un estilo muy poco común, y por aquel entonces muchos ejemplos fuera de Smash eran muy desconocidos. Perfectamente podrían haber hecho un Arena Fighter o un Beat'em Up, pero se arriesgaron con algo un tanto más difícil. Por otro lado tenemos las series involucradas. A excepción de Ben 10, todas ya habían sido canceladas cuando salió este juego, y que fueran elegidas por encima de recientes bombazos como Hora de Aventuras o Historias Corrientes, me da la impresión de que los desarrolladores querían hacer un producto para fans acérrimos. Este equipo de desarrolladores, por cierto, se trataba de Papaya Studio, y este fue su último juego después de una lista con muy poco que destacar, fuera de que ya tenían experiencia trabajando con Cartoon Network debido a que hicieron juegos de Ben 10. Pero en esta reseña descubriremos si este crossover es tan bueno como parece o si fue demasiado ambicioso para su propio bien. Y el formato del juego ya deja entender que aquí pasó algo. Os he estado mintiendo todo este tiempo, porque no voy a hablar de Cartoon Network Punch Team Explosion. No. Voy a hablar de Cartoon Network Punch Team Explosion XL. El juego original salió de forma exclusiva en 3DS, pero no mucho después se lanzó la versión XL en PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que es la versión a la que voy a jugar. Esta versión incluía nuevos personajes, escenarios, mecánicas, cambios en el reparto y la opción de jugar al modo historia en cooperativo. Sin embargo, esta versión se siente menos como una versión mejorada del juego original y es más bien que la versión de 3DS es una beta de la versión XL. Muchos de los personajes nuevos ya aparecían en 3DS, pero como jefes o ayudantes, y contenido inusado de XL demuestra que había personajes eliminados que, efectivamente, todos salen en el juego como no manejables. Bueno, ya es suficiente hablar de diferencias entre versiones. Comencemos. Nada más empezar, creo que lo más importante sería hablar un poco del plantel de personajes, que a mi parecer es muy sólido. Hay un par de series que faltan, las cuales son notables por tener problemas respecto a copyright, pero como una celebración de las series de Cartoon Network de los 2000 y de los 90, me parece más que adecuada. Incluso si no has visto todas las series, si creciste con esta época de Cartoon Network, como mínimo reconocerás a estos personajes. El problema del roster es más el orden que la cantidad. Con Super Smash Bros. Ultimate ya hubo gente que se quejó de cómo el roster seguía el orden en el que introdujeron a los personajes en lugar de ordenar a los personajes por franquicias. Pero aquí es incluso más confuso, ya que sigue el orden en el que los personajes aparecen en el modo historia. Les siguen los personajes que aparecen en el modo historia, pero como villanos, y luego los personajes exclusivos de la versión XL. De hecho, estos personajes extra es cuando el roster empieza a cojear, ya que fuera de Johnny Bravo, todos son personajes bastante secundarios de series ya representadas. Algunos, como Josh Delgado de Billy y Mandy y el escocés de Samurai Jack,
al menos tienen sus fans. Pero literalmente he oído más sobre Tazanator en este juego que su papel en la propia serie de donde viene, lo cual lo convierte en el Capitán Falcon de este juego. Por ahora. Pero si hay algo que Nick's Not So Ultimate Boss Battles me ha enseñado, y esa no es una frase que diga todos los días, es que no importa cuántos personajes tenga tu juego si no se controlan bien, y es aquí cuando tengo que hablar de las mecánicas generales de los movimientos de cada personaje. Aunque prefiero usar Platform Fighter para referirme a este tipo de juegos en vez de usar el pedante clon de Smash, no te voy a juzgar si a este en particular lo llamas clon de Smash, porque los ataques se realizan exactamente de la misma forma. Tienes el A para los ataques normales, el B para los especiales, puedes agarrar con Z, protegerte y esquivar con R y L, y las distintas direcciones afectan a qué ataque usas. Personalmente prefiero los Platform Fighters que en lugar de simplemente hacer lo mismo que Smash, siguen los mismos principios, pero se controlan de formas muy diferentes, como Jump Ultimate Stars, o que tienen distintos objetivos, como es el caso de Dream Mix TV. Pero si quieres usar el mismo set de movimientos, hay formas de hacer que tu juego se siente igualmente distinto de Smash. En Rivals of Aether, por ejemplo, todos los personajes tienen los mismos movimientos que uno vería en Smash, pero pequeños cambios como reemplazar el escudo por un parry, o que todos los personajes tengan el salto en pared a cambio de no poder agarrarte a los bordes, pueden dar lugar a un juego que destaca por sus propios méritos sin ser simplemente un Smash en pixel art con furries y mods para meter a Ronald McDonald. Incluso Nick All Stars tiene elementos bastante curiosos, como que haya variedades fuertes y débiles de todos los ataques. Lo único que podría considerarse innovador de Punch Team Explosion es que no hay back air y, por supuesto, el ataque que da nombre al juego. ¿Hay un ataque llamado Cartoon Network? Se trata, evidentemente, del Punch Team Explosion, el equivalente de este juego a los Smash finales. La forma de obtenerlos es muy distinta, ya que los podrás usar si consigues rellenar una barra de energía. Esta barra se rellena al recoger estos cubos que salen de los enemigos al atacarles. Esto seguro que recuerda a muchos al PlayStation All Stars Battle Royale, pero no os preocupéis, que no es la única forma de hacer caos. Y además me gusta bastante el sistema, ya que tiene una forma de penalizar el spameo de proyectiles. Como los cubos aparecen al lado del oponente, sí, les haces mucho porcentaje si no paras de spamear, pero los cubos quedarán cerca del oponente y se los podrá quedar, aumentando su posibilidad de usar el Punch Team Explosion. Los personajes en sí, si nos ponemos un poco más concretos, son bastante mixtos, ya que depende del personaje los movesets son más o menos aceptables, pero ya iré al grano cuando los vaya desbloqueando en el modo historia. Y sí, he mencionado el modo historia de este juego, y es en lo que más me enfocaré de esta reseña a la hora de hablar de él y sus mecánicas. A diferencia de la historia de Shrek Super Slam, que duraba un par de niveles y ya, este modo es tal cual una aventura con la escala del emisario subespacial, lo cual me preocupa. Me encanta el emisario subespacial, y cada vez tiene más fans tras su omisión en futuras entregas de Smash, pero también tiene a gente a la que no le convenció del todo debido a lo repetitivo que puede llegar a ser, y a que el último nivel antes del jefe es casi su propio modo por lo largo que es. Así que si el propio Smash tuvo sus dificultades al hacer un modo así, no creo que Punch Team Explosion XL sea quien lo acabe superando. La historia del juego es algo meta en concepto, pero creo que funciona para un crossover así. Trata sobre cómo un narrador está viendo Cartoon Network en la tele, pero parece que en todas las series están ocurriendo catástrofes que dejan a los mundos al borde del cataclismo. Resulta que esto se debe a que los villanos de las distintas series han conseguido salir de ellas para destruir los otros mundos, así como volver malvados a los héroes. Dicha historia está contada con escenas que, pese a que solo están dobladas por el narrador y a veces parecen sacadas de un LOL malo, hacen bien su trabajo. Luego también hay diálogos dentro de los niveles que, aunque no estén doblados, no es algo que me fastidie. Bueno, salvo cuando el personaje dice algo y es completamente distinto a lo que pone en el texto. A lo que iba. Me gusta mucho la idea de los villanos invadiendo otros mundos, porque las elecciones sobre qué villano está en cada uno pueden resultar muy inteligentes, como el hecho de que Barba Pegajosa, de KND, el cual es un pirata con una barba llena de dulces,
esté atacando el mundo de Flapjack, una serie de unos piratas que buscan una isla hecha de dulces. Es muy creativo a veces, pero muy random en otras, como es el caso del primer villano. Vilgax, de Ben 10, está destruyendo Ciudad Mazapán, el mundo de Chowder. Es por eso que los dos primeros héroes que nos encontramos son el enemigo del primer villano, Ben Tennyson, y el residente del primer mundo, Chowder. Y estos dos personajes son perfectos porque me llevan a hablar de mi principal problema con los movesets de este juego en cuestión de diseño, y es que claramente se pueden separar los personajes en dos categorías, acción y comedia. Los personajes que vienen de series de acción, como Ben o las supernenas, funcionan tal y como uno imaginaría, usan puñetazos y patadas para los ataques normales y sus poderes más característicos para los ataques especiales. En el caso de Ben, sus transformaciones en distintos aliens. Pero cuando se trata de los personajes de series más cómicas, me da la sensación de que se inspiraron más en el diseño gráfico del personaje que en intentar hacer guiños a las series originales. ¿Sabéis personajes del Smash como Wario o Ganondorf que todo el mundo quiere que los actualicen para que sean más fieles a los juegos? Casi todos los personajes cómicos se sienten así. Tenemos a Chowder, por ejemplo. He visto la serie y recuerdo muchos de los platos surrealistas que preparaban. Podrían servir para un moveset muy divertido, por lo que es bastante decepcionante que dos de sus ataques especiales consistan en lanzar a su mascota Kimchi hacia adelante y hacia abajo, este último siendo casi igual que su Smash hacia abajo. Luego sube al lado es Kirby y sube arriba es subir hacia arriba girando, algo que tienen casi todos los personajes cómicos de este juego. Maki Blue es otro personaje que, aunque no recuerde mucho de Foster, puedo notar el material desaprovechado, viendo como el B normal y el B al lado son el Hadouken de Ryu y la bola de fuego de Mario. El B arriba es adivinar, y el B abajo es usar unas paletas que sí, es una referencia a un capítulo, pero el movimiento sigue siendo un smash hacia abajo glorificado. Y luego está Flapjack, que con la forma en la que usa una piruleta gigante y que tiene un contraataque, parece lo más cercano que tendremos en este juego al arquetipo de espadachín anime. Por ahora. La excepción a la regla son los Punch Team Explosions, ya que casi siempre son referencias muy chulas, aunque no siempre sean el ataque más fuerte, o el más original. Empezando el mundo de Chowder es relativamente simple, y me gusta que el primer nivel casi sirva como un tutorial que te hace aprender las mecánicas de los combates en un entorno de plataformero 2D, y limitándote a usar solo a Ben hasta el final, donde te enfrentas a Chowder malvado y se te une al equipo. Y tras este tutorial, tenemos un nivel más completo con más enemigos, una sección donde caes por un abismo esquivando fuego, y finalmente hay una misión de derrotar enemigos mientras defiendes a Garbanzo. Muchos niveles siguen esta estructura de ser un nivel normal, con algo único en el medio y que al final tenga algún tipo de pelea, ya sea contra ejércitos de enemigos, otros personajes o jefes que hacen uso de otras mecánicas. Y es cuando esta fórmula se rompe cuando los niveles se hacen menos disfrutables. En el mundo de Ben 10 empezamos con un combate en el escenario con la transición menos sutil de la historia, contra Cactus, donde aprendí que un problema que tiene el juego es lo difícil que es hacer KO a los oponentes, y pese a que salgan volando por los aires, siempre acaban por recuperarse sin importar el porcentaje. Y no penséis en usar agarres, son lo más inútil del mundo. Casi parece que la única forma de vencer es usando el Punch Team Explosion, lo cual contradice algo que dije antes, maldita sea, o usando el único objeto de este juego que vale la pena, el ayudante. Al igual que en Smash, aparecerán para ayudarte y hay algunos particularmente buenos, aunque no todos, como es el caso de los fontaneros de Ben 10, ya que son muy fuertes pero te hacen más daño a ti que a los enemigos. Reza porque no te toquen. Pero hay dos diferencias importantes con estos ayudantes. La primera es que el objeto que invoca a los ayudantes siempre está en el mismo sitio, fomentando el spameo más que nunca. Y lo segundo es que existe la posibilidad de invocar a un ayudante en específico con el que haces equipo y haces como un pseudo segundo Punch Team Explosion, una de las nuevas adiciones de la versión XL. Algunos son muy útiles y realmente te emociona cuando te tocan al ser mejores que el propio ayudante. Coco, de Foster, normalmente va por ahí dejando huevos que puedes lanzar,
pero si se combina con Vilgax, estos huevos se abrirán e invocarán soldados armados que lucharán por ti. Sin embargo, tenemos casos como Ben en combinación con un personaje de Billy y Mandy llamado Fred Burger, el cual se tirará pedos que explotarán si con Ben le lanzas bolas de fuego a las nubes de metano. En casos así preferiría que te dejaran elegir si quieres combinarte con el ayudante o no. Ah sí, y si invocas a un ayudante o usas tu Punch-Time Explosion cuando el combate está acabando, los efectos seguirán apareciendo en pantalla durante la escena siguiente. Es genial no poder prestar atención a lo que pasa porque todo está lleno de efectos Fuera de los combates normales y los niveles de plataformas, el mundo de Ben 10 también introduce vehículos. Puede que no sea un plataformero 3D, pero este juego sigue teniendo ese mismo estilo de estructura de los plataformeros de licencia, donde tendrás que jugar a minijuegos completamente distintos al juego base. Aunque al menos los del mundo de Ben 10 son los que menos me molestaron. Hay un nivel de vagonetas, y ya sabéis que es difícil hacer niveles de vagonetas malos, siempre son geniales. Y luego está el nivel de la torreta, que está planteado de forma bastante interesante. La idea es que tienes que meterte en la torreta para destruir obstáculos, pero también hay momentos donde tendrás que bajarte para esquivar unos muros que te harán cao de un golpe. Dentro de lo que cabe no está mal, siempre que uses el mando de GameCube. Si usas el mando de Wii, estos vehículos te forzarán a usar control de movimiento. Y para las dos personas que tengan dudas, sí, se controlan mal. Menos mal que estos controles son opcionales. El último nivel de este mundo es el primer jefe, Kevin Levin, el cual nos lleva al único aspecto realmente malo del apartado técnico de este juego. A ver, los gráficos y animaciones están relativamente bien, y han conseguido hacer que estos personajes tan estilizados se vean decentes en 3 dimensiones, por no hablar de lo fieles que son los fondos. La música imita bastante bien el estilo de la banda sonora de cada serie, y en la versión XL consiguieron a casi todos los actores de doblaje originales, aunque preferiría que los sonidos de Kao no fueran tan largos. El principal problema es el balanceo de sonido. Es realmente caótico y no en el buen sentido. Hay ejemplos donde suena realmente mal, como este escenario de la serie de Flapjack, donde hay unos piratas liándose a tortas en el fondo, y se les oye más a ellos que al combate en sí. O este ayudante, queso. Pero nada supera la batalla contra Kevin en el modo historia. Al principio te enfrentas a él convertido en un monstruo, y al vencerle se cae al pantano y se vuelve gigante. Y es ahí cuando preguntas a los desarrolladores que cuántos sonidos quieren que suenen al mismo tiempo. Y ellos responden sí. En serio, suenan tantos sonidos a la vez que en ocasiones algunos dejarán de sonar y no se escucharán hasta poco después. Y es una lástima, porque la idea de que Gwen te ayude creando escudos donde te debes colocar para que no te hagan daño y paralizando los brazos de Kevin para atacarle, hacen de esta batalla una de las más interesantes. Pero en mi cabeza siempre la asociaré con... Una vez Kevin ha sido liberado, volvemos con Dexter, quien ha creado una máquina que le permitirá viajar por los distintos mundos para poder salvar a los héroes y detener a los villanos. No voy a hablar de cada mundo con tantos detalles como estos últimos, viendo como si no estaríamos aquí durante horas, pero comentaré los elementos más destacables de cada uno. El mundo de Flapjack es posiblemente el más divertido en cuanto a plataformeo normal, yendo de barco en barco mientras se van hundiendo debido a los piratas que disparan en el fondo, pero introduce el peor de los minijuegos. ¿Angry Birds? Literalmente. De la misma forma que en los 2000 todos estos juegos querían imitar Super Monkey Ball, aquí han imitado el juego de los pájaros que matan cerdos lanzándose con tirachinas, pero quitando las físicas que lo hacían divertido y añadiendo que el barco que tienes que destruir se va acercando cada vez más. No me quiero imaginar esto con el mando de Wii.
y el jefe es un bajón comparado con Kevin, ya que Barba Pegajosa es básicamente luchar contra un enemigo normal, solo que de vez en cuando se agarra a la campanilla de Booby la ballena mientras echa agua y te empuja para atrás. Llegamos a la casa del árbol de los KND. Esta serie de niveles también me gustó bastante. Está lleno de plataformas móviles, interruptores a los que tienes que disparar, algunos con espejos que reflejan, y estas plataformas en forma de serpiente que irán moviéndose mientras tú vas encima y esquivas los obstáculos que se ponen por delante. Es como esas líneas de bloques que van moviéndose que salen en tantos juegos de Mario. Casi me dan ganas de probar los juegos de KND para ver si son así de creativos. Ojalá más niveles tuvieran elementos así de interesantes en vez de Quick Time Events. O exactamente lo que no quería que fueran los niveles de la torreta. Defender este autobús volador disparando al mismo sitio todo el rato mientras no paran de salir piratas. Esto me recuerda a cierto otro port mejorado. Tras vencer a Tazanator, al cual me niego a llamar un jefe, llegamos a la ciudad de Townsville, donde rescatamos al personaje que rompe completamente el modo historia, Burbuja. ¿Qué? ¿Esperabais que dijera Pétalo y su aliento de hielo? Creo que habéis visto demasiado Alfarraz por hoy. Sí, puede que Burbuja no sea muy buena luchando, pero sus múltiples saltos y su B arriba, que consiste en volar un poco y después planear disparando láseres, prácticamente se salta cualquier tipo de desafío de plataformas. Es cierto que hay niveles donde tienes que llevar a un personaje de forma obligatoria, pero a partir de este punto puedes llevarla casi siempre en el equipo y pasarte los niveles en un pispás. De hecho, el balanceo es algo que siempre se suele criticar de este juego, con cosas como Aku y su láser spameante, o que Dexter es el único personaje que puede hacer dash dancing, pero tampoco soy un experto en balanceo de juegos de lucha, así que no puedo entrar mucho en detalle en este aspecto. Por ahora me centraré en comentar cosas que sí que sé que no me gustan, como Angry Birds otra vez, o este nivel de autoscroll donde creo que literalmente no puedes morir porque no recibes knockback, pero sigues teniendo porcentaje. Por lo menos me gustó la batalla contra Mojo Jojo, donde debes destruir el núcleo de su robot gigante. La casa Foster creo que es el mundo que menos me gustó. Aunque su único nivel de vehículos es un nivel de vagonetas bastante divertido, es el nivel más laberíntico, ya que tendrás que ir por la mansión buscando llaves para acceder a otras habitaciones, como en otro juego de licencia que, como debéis saber, me gustó mucho. ¿Por qué demonios Jon Arbuckle tiene una sala del altar? Y hay otra batalla por defender a alguien, solo que esta vez es queso. Creo que el narrador resume lo que opino perfectamente. Aunque claro, muy amistoso no puede ser un sitio con un generador de bombas. Por suerte volvemos a niveles de calidad con el laboratorio de Dexter, que realmente aprovecha la estética y las mecánicas que vendrían de la base secreta de un niño genio. Aparte de un nivel de autoscroll en primera persona bastante aburrido, es el nivel más creativo en cuanto a mecánicas, ya que estaremos constantemente tirando de palancas para activar mecanismos, esquivando láseres con Dexter, desenchufando generadores de energía para salvar a ¿Monkey? ¿Simplemente un mono llamado Monkey? Y ambos jefes funcionan bastante bien. Padre no es más que un oponente normal, pero está en uno de los escenarios más caóticos del juego, y esta vez en el buen sentido, donde podrás pulsar palancas para activar mecanismos como en el nivel en sí. Esto también es algo que estaba en el nivel de Chowder, pero ahí servía para abrir una puerta y ver a alguien al otro lado. ¡Qué útil soy! Y luego está Aku, quien lucha transformándose en distintos animales, incluyendo un dragón en el que se transforma en la segunda fase de su combate. A este solo le podrás atacar si le lanzas bombas para quitarle el fuego de encima. Vamos, luchar fuego con fuego. Y me extraña que sea yo quien diga esto y no el narrador con sus chistes casposos. Winner, chicken dinner. Los dos últimos mundos son los de Billy y Mandy y los de Samurai Jack. Ambos relativamente sólidos, aunque no muy destacables, que sinceramente lo prefiero a que sean memorables por los motivos equivocados. En el de Billy y Mandy hay una parte donde luchas contra un helicóptero que se hace un tanto larga, y un nivel de autoscroll donde te persigue un tornado, mientras que con Samurai Jack el shooter en primera persona vuelve,
pero ahora a caballo y con arco y flechas. Y también tiene el nivel de vagonetas más gracioso de todo el juego, ya que no vas en una vagoneta. Jack es tan molón que no necesita una, simplemente irá corriendo mientras le persigue la lava. Ajá, muérete de envidia, Aladdin de Super Nintendo, el cual necesita una cutre alfombra voladora para huir del fuego. También hay partes donde salen plataformas móviles de serpiente, pero adivinad a quién tenemos accesible. Y una vez hemos superado todos estos mundos, queda, por supuesto, el jefe final. Hey, that's my remote control. I've been looking for that darn thing everywhere. ¿El mando de la tele? ¿En serio? Sí, sé que es algo que concuerda con el estilo ridículo de Cartoon Network, pero también es muy anticlimático. ¿Me estás diciendo que personajes como Vilgax, Padre, Tazanator, vale, Tazanator sí me lo creo, y Aku, el señor de las tinieblas, trabajaban para un mando con patas? Si querían ir por algo más meta y relacionado con la televisión, ¿por qué no la propia tele? Una pantalla gigante con cables como tentáculos y dos mandos que usa como si fueran manos. O incluso que se revele que el narrador era malvado y que todo este tiempo había sido él el que estaba destruyendo los mundos, para hacer más divertidas las series cuyos capítulos ya se sabe de memoria. Es decir, todas están canceladas, hubiera quedado perfecto. O si querían ir por algo ridículo, pero aún así amenazante, hubiera sido genial una fusión de todos los villanos en un solo monstruo. Algo tipo Megamix de Crash Bandicoot. Algo que no solamente sea absurdo, sino que también funcione para un final épico. Que es exactamente lo que consigue con esta escena final. ¿Recordáis cómo en el emisario subespacial aparecía Sonic justo al final para cargarse al villano? En Punch Time Explosion, combinando el fuego de sus corazones, la tierra y el mar por donde habían luchado, y un pedo que se tira a Chowder, consiguen invocar al Capitán Planeta. Esta escena me da ganas de querer proteger al medio ambiente, pero sobre todo me da ganas de vencer a ese mando a distancia, en una batalla que... está ok, es lo mejor que se le puede dar a un jefe tan cutre como este. Y una vez derrotado, todos vuelven a sus mundos y vivieron felices, salvo el narrador, el cual ahora no tiene mando, por lo que tendrá que levantarse del sillón para cambiar de canal. Y también dice algo que cuando lo oí por primera vez me resultó muy extraño. Es muy específico, ¿no os parece? Al principio pensé que esto era un teaser para una secuela donde el villano sería el hombre de lava que menciona, pero luego descubrí que es que el narrador de este juego está doblado por el fallecido George Lowe, quien doblaba a Space Ghost en la serie Space Ghost Coast to Coast, y está referenciando un personaje de dicha serie llamado Moltar. Me extraña que no hicieran a Space Ghost directamente el narrador, y en su lugar lo dejaran así de ambiguo. ¿Será porque es de Adult Swim y no querían referenciar una serie para adultos? Remote control. Ahora que hemos acabado el modo historia, ¿qué nos queda? Pues hay un modo arcade también, que funciona exactamente como uno imaginaría. Una serie de combates uno tras otro que culmina en un jefe final. Him, el demonio claramente heterosexual de las supernenas. Esto es algo que en la versión de 3DS imagino que no destacaría tanto, ya que ahí no es manejable. Pero en XL es simplemente un oponente normal, que encima al principio aparece como un gigante para luego reducir su tamaño. Es bastante más sencillo que la batalla de justo antes, que es de 1 contra 3. Y existen jefes del modo historia, como Aku, que perfectamente podrían haberse usado aquí, si no querían hacer a Him un gigante. Pues resulta que el modo arcade es exclusivo de la versión XL, por lo que eso de tener a Him como un jefe y es un tío normal tiene incluso menos sentido. No me culpéis, hay muy poca información sobre la versión de 3DS en internet. Al principio y al final del modo arcade veremos también algunas diapositivas que nos cuentan la historia de nuestro personaje, que incluyen un par de elementos crossover, pero no son tan interesantes como el modo historia. Y luego están los modos de combate normal,
En la personalización puedes elegir entre vida y tiempo, así como ajustar la cantidad de tiempo o de vidas. No puedes hacer combates que tengan tanto vidas como tiempo por algún motivo, pero esa limitación no es nada comparada con la que tienen los dos modos extra, los cuales, de no ser tan limitados, me encantarían. El modo esbirros te pone a ti y a los oponentes a luchar contra enemigos normales, y el que venza más, gana. Y en el modo PTE, los cubos que rellenan tu barra de energía ahora son el objetivo, y el que consiga más, gana. Pero estos modos te fuerzan a jugar con un temporizador de 1 minuto, lo cual es poquísimo considerando lo mucho que se tarda en hacer caos en este juego. Y finalmente, lo último de lo que me queda por hablar es de la tienda. Cuando ganas combates o te pasas niveles en la historia, ganas dinero que se puede usar para comprar personajes, además de escenarios y trajes. Estas dos últimas cosas son donde realmente puedes ver todo el cariño que los desarrolladores le tienen a estas series. Los escenarios desbloqueables son casi siempre localizaciones no tan conocidas de las series, al ser casi siempre de un solo capítulo, por lo que ver sitios como el Monte Fondum de Chowder o la Isla de los Dulces de Flapjack es realmente una delicia, y no lo digo solo porque ambos escenarios sean montañas hechas de comida. Es una lástima que Johnny Bravo y el Capitán Planeta no tengan escenarios. De hecho, no tienen nada además de su propia presencia. Entiendo a Johnny porque era un ayudante en la versión de 3DS, y supongo que con el Capitán Planeta querían guardar la sorpresa de que aparece justo al final del modo historia. Lo entendería de no ser porque está ahí, en el roster, ¡lo puedes ver desde el principio! Y los trajes también son maravillosos. Los de por defecto hacen bien su trabajo, al ser siempre el traje original, 2 recoloreados y la versión malvada del modo historia, la cual parece sacada de un mal creepypasta. Pero los desbloqueables, tenemos a Dexter con su traje de piloto de mecha, a las contrapartes masculinas de las supernenas, los clones robot de Billy y Mandy, Chowder y Monos sin su ropa, Calavera esperando el Silksong. ¡Esta cosa! Y Ben 10 con un traje de superhéroe que solamente conozco debido a que salía en uno de los clips desbloqueables de este juego. Ah sí, también puedes desbloquear clips de las series, lo cual es... De hecho, Cartoon Network Racing tenía episodios completos desbloqueables, así que esto se siente como un paso atrás. Pero tampoco me puedo quejar, es decir, desbloqueé todo esto usando los trucos que vienen en el juego. Vaya, ¿con qué trucos, eh? Oye, ¿quién eres tú? ¿Y por qué y cómo te has colado en mi edificio? Oh, yo no soy nadie. Yo solo soy Mariano, el mejor jugador de Cartoon Network Punch Time Explosion XL de la historia. Me pasé más de una década intentando desbloquear todo en este juego. ¿Y vas tú y usas trucos? Menudo fraude estás hecho. Lo siguiente que me dirás es que estás jugando con un emulador. Pues no. De hecho, originalmente lo iba a jugar en Dolphin, pero me daba fallos por lo que decidí jugarlo en Wii usando captura de pantalla. Luego descubrí que algunos de esos fallos de Dolphin no eran de Dolphin sino del propio juego pues muy mal. ¿No sabes que con el emulador se puede jugar este juego en HD con 60 frames per second? ¿Cómo vas a poder jugar este juego si ni siquiera puedes ver los pelos de la nariz a Johnny Bravo? Mientras este tío me intenta llevar la contraria, puedo comentar que este juego me deja con sentimientos mixtos. La idea es muy buena y me encantaría poder decir que está al nivel de Smash u otros platform fighters contemporáneos, pero sería mentir. Sin embargo, tampoco puedo decir que todo es malo, es solo que por cada cosa que me gusta, hay algo que no me gusta. Puedes notar la pasión hacia estos dibujos por parte de los creadores, con aspectos como los detalles en los fondos, los trajes desbloqueables y algunos movesets, mientras que otros personajes me dan la sensación de que los diseñaron conociendo la serie de oídas. Los niveles del modo historia pueden llegar a ser muy divertidos y variados, pero también demasiado variados olvidándose de que sean divertidos, queriendo meter cambios del género de juego por ningún motivo. Las mecánicas que lo hacen distinto de Smash me encantan, como el medidor de poder y los cubos, o los ayudantes que pueden hacer ataques combinados contigo, pero las mecánicas base necesitan estar más pulidas. El apartado técnico es fiel a las series originales en cuestión de gráficos y música, pero por otro lado, no es un juego horrible y es algo que merece la pena probar si te gustan estos personajes, por la simple curiosidad de que un juego así exista, pero tiene una ejecución un tanto mediocre, y es por eso que merece una segunda oportunidad para que realmente salga bien.
pero viendo cómo los personajes de este juego perfectamente podrían reaparecer en Multiversus, veo poco probable que esto ocurra. Aunque, hey, a lo mejor podemos ver al Capitán Planeta pegando a Shaggy en la cara. Así que no es todo lo malo. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. ¿No te olvidas de algo, Pillín? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que lea en voz alta las biografías de todos los personajes? Es decir, ¿qué me falta? No, tonto, la nota. Te hace falta decir la nota. Ah, sí. Últimamente le he perdido un poco las ganas a hacer mi antiguo sistema de notas, el que llevo usando desde Rise of the Robots. Aunque prefiero usar eso a darle la misma importancia a todos los aspectos de un juego, cada vez más siento que es un sistema que no se acerca del todo a lo que realmente opino de los juegos que analizo, y pienso que hay aspectos que le bajan demasiado la nota a juegos que opino que son buenos o le suben la nota a juegos que me parecen infumables. Posiblemente ya lo habréis empezado a sospechar considerando que en mis últimas reseñas con nota cometo fallos matemáticos, lo cual demuestra lo mucho que me importan mis notas, pero a partir de ahora no voy a usar datos numéricos para mis reseñas. ¿Sabes qué? Entiendo completamente tus puntos. Así que me encargaré yo de darle la nota final al juego. Se lleva un 0. ¿Sabéis lo horrible que fue pasarse el modo historia 3 veces seguidas para tener suficiente dinero como para comprar a Tazanator? ¡Al maldito Tazanator! ¿Quién querría gastarse tanto dinero en el maldito Tazanator? ¡Es una taza de váter colada encima de un señor! ¿Quién es ese tío? ¿De dónde sale? Ni siquiera sé quién es. Tuve que buscarlo en la Wikipedia porque no sé nada de este personaje. Es una taza de váter. ¿Por qué? Yo ni siquiera crecí con Cartoon Network. Yo estoy mintiendo todo el tiempo. Yo soy un tipo que veía Cartoon Network. No, ni siquiera tenía acceso a Cartoon Network. Yo veía Boing. Y en Boing no veía Cartoon Network. Veía al puñetero Historias Corrientes. Ah, es que eso es Cartoon Network. Pero después de este juego no tiene historias corrientes. Es una patraña. ¡Malditos seáis! Esto os pasa por hacer... Espera. Estoy teniendo una revelación. Todo esto va a entrar en los créditos y puedo dejar de ahogarme. Soy bastante mal actor de doblaje y por eso nunca me acreditaría como tal. ¡Viva los actores de doblaje de verdad! A ellos sí que merecen toda la gloria. Bueno, corto la grabación. Disfruta de mis voces agudas. Pero no son tan agudas como otras. ¿Y tú qué haces aquí, Hola, soy Escapogón, pero no el robot, la persona que hace los vídeos. Espero que os haya gustado mucho esta reseña de Punch Team Explosion, la cual es bastante especial. No solamente ha coincidido con los 5.000 suscriptores, que, por cierto, muchísimas gracias. Nunca me hubiera imaginado que hubiera llegado a los 5.000. Incluso en este punto pensaba que me iba a quedar en los 4.900 y nunca iba a subir. Así que, genial. Genial, simplemente. No solamente eso, sino que además esta es la reseña número 20 desde la última vez que hice un recopilatorio de las últimas 20 reseñas. Posiblemente os acordéis de que la primera vez que llegué a las 20 reseñas hice un vídeo que era un top 10 que estaba en esta misma habitación hablando de las 10 peores cosas que analicé hasta ese punto. Luego, cuando volví a hacer otras 20 reseñas, hice un vídeo que era más o menos lo mismo, pero que además de estar yo, estaban los 3 contribuidores más importantes de Retropocón. Estaba mi hermano, que hace de Megazaki los primos, de Lucy, que hace las miniaturas y dobla un montón de personajes, y estaba Anita, que es la que hace de las sobrinas de Silpocón. ¿Cómo podría superar eso? ¿Cómo puedo superar que en la primera vez que lo hice había una persona, en la segunda vez que lo hice habían 4 personas, y en la tercera vez podéis elegir vosotros? Porque en esta ocasión no solamente voy a hablar de las 20 cosas que he analizado esta última vez, no solamente de las 10 peores, sino que además va a ser en directo. Todos vosotros estáis invitados. No sé cuándo lo voy a hacer aún, posiblemente algún día que coincida, que le venga bien a muchos de los que ven mis programas de forma habitual, pero será un vídeo en el que hable de forma retrospectiva de todas las reseñas que he hecho desde
la reseña de lo mejor que he analizado hasta la reseña de lo peor que he analizado. Y iré hablando pues no solamente de las cosas en sí, sino también responder a preguntas, hablaré de curiosidades de la producción de la reseña. En general será unas cuantas horas en las que simplemente estaré con vosotros y podremos charlar y esas cosas. Así que os lo paséis bien y lo más importante, cuidad.